Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Ernesto Selman. Muchas gracias. El director ejecutivo del CRES. Ahí estamos. La verdad es que tú has estado muy activo en estos días. Recientemente hay muchos temas económicos y los temas económicos en nuestro país obviamente que no terminan, así que eso nos hace estar presentes y la verdad es que nos buscan y nosotros con mucho gusto aportamos el poquito o lo mucho que podemos aportar al país. No, y la verdad es que el CRES en muy corto tiempo se ha convertido en el principal think tank en materia económica de la República Dominicana, esa es la verdad. Ciertamente en poco tiempo, gracias a Dios, hemos estado haciendo nuestros aportes, nuestros diagnósticos y haciendo nuestros aportes en términos de políticas públicas. Y bueno, ahora más recientemente en un trabajo conjunto con Finjus, así es, con el tema de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que de verdad que con muchísimo gusto trabajamos y bueno, y está avanzando, ya está en el Congreso, así que un gran paso que... ¿Por qué una ley de transparencia fiscal? ¿O para qué una ley de transparencia fiscal? Sí, mira, la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal viene por la situación fiscal que viene transitando la República Dominicana, principalmente desde el año 2000 para acá. En los años 90, la deuda pública se redujo en un 14%, en términos de dólares, ¿verdad? Que es como se mide generalmente la deuda pública. Pero desde el 2000 para acá, esa tendencia en materia fiscal, de prudencia, de presupuestos equilibrados, cambió totalmente. Y entonces, desde el año 2001 para acá, la República Dominicana ha tenido déficits fiscales año tras año, solo con excepción del año 2007. ¿Qué pasó en el 2007? Fíjate, que no hubo déficit. El 2007 hubo un manejo prudente de la cosa pública, pero además hubo unas transformaciones impositivas que en cierta forma eficientizó el cobro de impuestos en la medida que, por ejemplo, el ITEVIS, se amplió la base de los productos que entraban en el ITEVIS, y eso, aunque después se echó para atrás en el 2008, pero eso implicó que la recaudación fuese mucho más eficiente porque ahora había menos posibilidad de decir que vendiste una cosa por otra y de cruzar información de que era una cosa que estaba exenta y otra no. Entonces, en la medida que están la mayor parte de los productos grabados, eso implica una mayor eficiencia en cuanto a recaudaciones. Nosotros hemos recomendado este tipo de políticas, pero reduciendo las tasas, por ejemplo, el año pasado. Ahora bien, el tema es que el gasto público, principalmente, se incrementó sensiblemente entre el año, en términos nominales, en pesos, ¿verdad? Se incrementó en 840% el gasto público entre el año 2000 y el 2012. En términos reales, es decir, si le contamos los efectos de la inflación, que hubo mucha inflación en el 2003 y la devaluación 2003-2004, si le contamos digamos, los efectos de la inflación, el gasto público se ha casi triplicado entre el 2000 y el 2012. ¿Y eso qué ha significado? Bueno, que como se gasta más de lo que se ingresa, se generan estos llamados déficits. Déficit es cuando usted gasta más de lo que esos son sus ingresos. Entonces, cuando usted gasta más de lo que esos son ingresos, usted tiene que financiar ese gasto. Usted lo financia con deuda. Si usted va al colmado... Con la creación de nuevos impuestos, en principio. Usted lo coge fiado, digamos, si es con deuda. Claro, lo que pasa es que se crearon nuevos impuestos y se modificó 7 veces el código tributario para incrementar tasas e introducir nuevas tasas, nuevas figuras impositivas, pero eso no fue suficiente para cubrir el incremento del gasto que fue excesivo, que ha sido excesivo desde el año 2000 para acá. Entonces, a pesar de esos 7 incrementos de impuestos, eso no fue suficiente para cubrir el nivel de gasto público y entonces ahí se generan estos déficits y eso entonces implica un incremento de la deuda pública. La deuda pública, que es ya la variable que termina ya sacando a flote la realidad del manejo presupuestario, al final
Si usted tiene un alto nivel de deuda, quiere decir que usted está gastando más. Claro, claro, así claro, que ese es el resultado al final. La deuda pasó de unos 3.242 millones de dólares en el año 2000 a casi 35.000 millones en el año, bueno, ahora en julio del 2003. PIB, ¿qué representa eso? Con relación al PIB está alrededor de un 50%. Ay, Dios mío. Un 50% del Producto Interno Bruto, pero tal vez los indicadores de sostenibilidad de la deuda, es decir, la capacidad de enfrentar nuestros compromisos financieros o los compromisos financieros del Estado en el futuro, nosotros tomamos otros dos indicadores. Uno, ¿qué proporción de sus ingresos usted tiene que destinar al pago de sus intereses de su deuda? Y dos, ¿qué proporción de sus ingresos usted tiene que destinar al servicio de la deuda que incluye intereses más repago de capital? Está bien. Vamos a irlo dejando ahí para después caer en la ley de transparencia y responsabilidad fiscal. Tú has dicho que han habido unas siete reformas tributarias, digámoslo así, no fiscales. La última fue la del 2012. Correcto. ¿Qué pasó con esta bendita reforma? Y te voy a decir por qué. Siempre se vendió la idea de que esta reforma iba a traer como fruto unos 45.000 millones de pesos. Pero yo creo que como vamos no vamos a llegar ni siquiera a 20.000. No, aparecería. ¿Pero por qué? Bueno, la razón principal es la siguiente. Nosotros hemos estado hablando de esto desde el inicio de CRES, hemos estado tocando el tema porque pensamos que el tema fiscal es digamos, el reto más importante que tiene la República Dominicana en el corto y mediano plazo. Bueno, nosotros argumentamos, y la realidad sí está demostrando, de que incrementar impuestos no significa incrementar recaudaciones. Claro, claro. Porque cuando usted incrementa impuestos, lo que usted está haciendo es penalizando las actividades económicas. Y sobre todo el que paga los impuestos. Bueno, claro, exactamente. Penalizando las actividades económicas, principalmente de los que están cumpliendo con su responsabilidad tributaria. Y segundo, usted está promoviendo la informalidad, que significa evasión, elusión y transacciones fuera del sistema tributario. Entonces, cuando usted dice, bueno, ¿y por qué no ha recaudado los 44 o 45 mil millones que dijo el gobierno originalmente? Bueno, porque se penalizó las actividades económicas y todos en el país supongo que deberían estar sintiendo lo que ha sucedido en términos de menor actividad económica, menor ingreso, menor gasto, menor inversión, menor generación de empleo. Y eso también incentiva las transacciones fuera del sistema tributario, lo que implica que son transacciones que no están yendo ninguna recaudación al fisco. Entonces, no están reguladas. No están reguladas. Entonces, y mucho pasa cuando usted va y le dicen, si me paga con efectivo le hago un descuento, con factura fiscal o sin factura fiscal, ese tiene el potencial. Entonces, cuando sucede que hay un incentivo del lado del consumidor de hacer las transacciones fuera del sistema, porque estarían dándole su descuento por pagar en efectivo, digamos, pero también hay un incentivo de hacerlo por fuera, por parte de los emprendedores que estarían vendiendo de esa forma, porque en el momento que sacan la transacción fuera para el ITEVIS, en ese mismo momento salió esa transacción fuera para el pago de impuestos sobre la renta. Claro, por Dios. Entonces hay un incentivo de las dos partes. Cuando usted está incrementando impuestos, usted está generando incentivos porque el ser humano, la acción humana, está dirigida a mejorar su condición de vida todo el tiempo en el futuro. El ser humano así que se maneja. Y si le ponemos barreras o cosas que puedan impedir ese avance, él lo va a tratar de evitar. Y eso es lo que sucede entonces cuando incrementamos impuestos. Estamos generando un incentivo en la acción del consumidor para que le hagan la transacción por fuera para evitar el pago de ITEVIS y del punto de vista del emprendedor para hacer la transacción por fuera para no tener que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces esos son los incentivos que crean, esos son los efectos secundarios de las políticas públicas que muchas veces no se ven. Y el remedio resulta peor que la enfermedad. Resulta peor que la enfermedad y por eso nosotros propusimos el año pasado una reforma fiscal integral, una verdadera reforma fiscal integral, con el espíritu de la reforma del 92, cuando se introdujo el Código Tributario, donde lo que se hizo fue básicamente, se simplificó el sistema,
se bajaron tasas impositivas, las tasas bajaron de 70 a 30% y luego a 25%, y eso lo que originó fue mucho mayor actividad económica, pero además, si pensamos en términos de recaudaciones, que muchas veces el sector público y los políticos piensan en estos términos, en términos de recaudaciones, con esta simplificación, ciertamente en el 92 hubo una ampliación de base del ITEVIS y se incrementó la tasa de 6 a 8, pero fíjese, muy diferente usted incrementar una tasa de 6 a 8 que 16 a 18, ¿verdad? Claro. Porque los incentivos ya son totalmente diferentes. Ya. Lo otro es penalizante, lo que está sucediendo hoy día. Ahora, tú decías, en lo que es tu visión histórica de todo este proceso, de que uno de los componentes que más daño le ha hecho a todo este proceso es todo lo que tiene que ver con el gasto, con los niveles de gasto. Sin embargo, vemos que cada vez que se somete un presupuesto al Congreso, tú te encuentras que si hay algo que se aumenta en ese bendito presupuesto, es el gasto. Por ejemplo, durante este año se tiene previsto de que va a haber un 2.8% de déficit fiscal. Sin embargo, cuando tú analizas, lees el presupuesto del 2014, por lo menos el que se está conociendo, tú te encuentras con el mismo 2.8% y ves que el gasto va a aumentar de entre un 10 y un 13%. ¿Pero y cuándo es que vamos a aprender? Porque honestamente hablando, llega un momento en donde ya la economía no da más. O sea, ya lo vimos en Europa que pasó. Inclusive Europa es un ejemplo lamentable, pero también tiene un componente positivo, que es el caso alemán, que fue el que se supo comportar y es el único que no está metido en el lío. Viendo el ejemplo, que es claro, lo tenemos ahí, hemos visto cuáles son las consecuencias. ¿Cómo hemos seguido por ese camino? Bueno, fíjese, parece que la perspectiva cuando se llega al Estado es diferente de cuando usted está desde el sector privado. Entonces, eso obviamente que está trayendo unos incentivos a seguir o a mantener un sistema, digamos que clientelista. Totalmente. Que sigue incrementando el gasto público para fines muchas veces hasta políticos. ¿Cuántas personas están en la nómina pública? Sí, alrededor de 600,000. Pero fíjate, el tema del gasto con respecto en los años electorales. En el año 2008 se incrementó el gasto público en un 38%. Ay, Dios mío. El año pasado creció un 40%. Entonces, los años electorales hay un problema serio que hay que atender y por eso nosotros en la ley de transparencia y responsabilidad fiscal se incluye una partida que dice que solo se puede gastar lo que dice el presupuesto, pero en los primeros 8 meses no se puede gastar más del 65% para que no sucedan esta cuestión. Entonces, ya ahí el tema del gasto es lo que principalmente ha estado provocando estos déficits que al final se traducen en deuda, porque a pesar, como decimos, de esas mal llamadas reformas, porque reforma es algo para mejorar, desde nuestra perspectiva, cuando usted está introduciendo incentivos, incrementando impuestos, que introduce estos incentivos para evasión y elusión, y tú estás contaminando el sistema. Tú estás contaminando el sistema y eso no serían reformas desde nuestra perspectiva. Ahora, cualquiera que nos esté oyendo cree que cuando tú hablas del 2.8% de déficit, cualquiera pensaría que estamos hablando de 2.800 millones. Digo, quienes no somos expertos en el área económica. Sin embargo, yo te voy a ti decir que un 2.8... Para el año que viene son 80,000 millones. O sea, una verdadera locura. Pero cuando tú le sumas, entonces, a esos 80,000 millones, 87,000 millones... Bueno, lo que pasa es que dice 77 el proyecto, pero recientemente se anunció de que hay 2.500 adicionales que se van a gastar con el incremento de los salarios de médicos y del otras 10%, partidas. Sí. Entonces eso suma 2.500 que te va a llevar a los 81,000 millones. Pero también nosotros tenemos que tener en cuenta de que el año que viene nosotros tenemos que pagar
la deuda, parte de la deuda. Eso representa más de 2.000 millones de dólares. El pago de deuda vieja o el repago de deuda vieja para el año que viene está entre 2.500 y 3.000 millones. Ay, Dios. ¿Y de dónde vamos a sacar todo ese dinero? Pero a eso hay que sumarle los 2.000 millones adicionales del déficit, de los 80.000 millones que estamos hablando de casi 5.000 millones. Entonces estamos hablando de que la República Dominicana va a tener que emitir deuda, es decir, lo que se llama en economía requerimiento bruto de financiamiento o en finanzas. Eso sería para la República Dominicana, el Estado Dominicano el año que viene, entre 4.500 y 5.000 millones. ¿Y qué representa eso del PIB? Eso representa del PIB, el PIB se está diciendo que es 60.000 millones de dólares, 9%, 8, 9% más o menos. Eso es mucho. Decir, que de un 50 vamos a mantenernos ya casi en 60. Bueno, lo que pasa es que hay una parte que es pago de deuda vieja, lo que quiere decir verdad. Lo que está incrementándose, Sí. nuevo son unos 2.000 millones según el presupuesto, pero fíjate, nosotros analizando el presupuesto vimos que los ingresos parece que están sobreestimados en unos 24.000 millones de pesos. Si realmente eso es así... ¿O viene otra reforma? Mira, yo voy a terminar muy nervioso. Yo no sé para qué yo hice este programa contigo. No, yo no quisiera pensar eso, porque ahí sí yo creo que tendríamos problemas en términos económicos serios, porque hemos hecho tanta modificación al Código Tributario que ni siquiera el sistema termina de acostumbrarse a los niveles de impuestos que se imponen con cada reforma, y ya hay una nueva. Lo que quiere decir que las distorsiones y genera mucho más incertidumbre. Fíjense, los inversionistas generalmente invierten para obtener su retorno en un plazo de tiempo, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de proyecto, es más largo o más corto ese tiempo. Bueno, con todo esto, con la seguridad jurídica que tenemos en el país, con el tema tributario y otros temas, ya la perspectiva de los inversionistas en República Dominicana se acorta mucho el tiempo. Ya quieren invertir para obtener sus ganancias rápidamente. Pero eso no es solo un tema de los emprendedores, sino que el sistema lo está llevando a cortar su visión del plazo de retorno de su inversión. ¿Es una visión mediatista? Es inevitable, porque usted no sabe, si tenemos una mal llamada reforma fiscal cada año y medio, usted no sabe lo que va a pasar el año que viene. No hay seguridad. Sobre todo para el inversor extranjero. Es lo que digo, entonces no hay seguridad de qué viene el año que viene. Bueno, van a meter más impuestos, van a cambiar esta ley, la van a poner de esta forma, o a nivel regulatorio en los ministerios hay cambios de regla de juego, a veces con cambios solamente de un ministro. Entonces esas son cosas que se van añadiendo a las incertidumbres que impone entonces una visión mucho más corta de los inversionistas. Y eso no es los inversionistas que usted quiere para desarrollar un país. Usted quiere inversionistas que tengan la tranquilidad y la seguridad de que usted tiene un sistema estable, confiable y que van a hacer inversiones de largo plazo y se van a comprometer con usted en el largo plazo. La verdad es que la economía es complicada, te lo digo sinceramente, sobre todo porque cuando tú analizas componente por componente de los elementos que componen la producción, por ejemplo, el costo del dinero, sí, los factores de la producción, que el tema eléctrico. El tema eléctrico, que bueno, mejor no nos metamos en eso, porque queremos hacer un programa que vaya en otra dirección. Pero esa es otra canción. Ese otro muy tema complicada, importante, sí. Todo lo que tiene que ver con la parte fiscal, lo laboral. El tema laboral hay que ponerle atención. Que hay que ponerle atención en todos los ángulos. Cuando tú oyes a los empresarios, tú entiendes que tienen parte de la razón. Cuando oyes al sector laboral, también tiene parte de la razón. Cuando tú oyes al propio gobierno, también tiene parte de la razón. Y la verdad es que es una verdadera fuente de confusión eso. Sí. Sobre todo como lo han estado manejando, sobre todo esta semana que pasó. Y no entremos en detalle para no sí. crearnos problemas tú y yo. No, pero es un tema importante. Nosotros precisamente el miércoles... a eso iba, ¿eh? Sí, de esta semana que viene tenemos una conferencia internacional que se llama Legislación Laboral, Empleo y Productividad, para tratar de
digamos, hacer una discusión de nivel, de profesional, con invitados internacionales que tienen mucha experiencia en estos temas. Está el señor José Armando Caro Figueroa, de Argentina. Él es y a Piñeiro, ¿no lo van a traer? Y a José Piñera, que viene también, que fue el ministro de Trabajo en Chile, que transformó todo lo que fue la seguridad social, en fin. Generó el pleno empleo y vino el tema de las pensiones de capitalización individual. Bueno, es el hermano. El hermano de José Piñera es hoy presidente, Sebastián Piñera. Fue el que se benefició. Sí, bueno, él también, bueno, el hermano era más emprendedor que él. El hermano era dueño de Lanchile y, bueno, un emprendedor muy exitoso. Me tocó hacer un programa con él sobre seguridad social y la verdad que el tipo es impresionante. Él es brillante. Sí. Bueno, tenemos el miércoles en el Hotel Sheraton esta conferencia internacional. CRES va a estar haciendo una ponencia sobre el mercado laboral dominicano. Qué bien. Y ahí estaremos para dilucidar estos temas, y esto es parte del mandato de CRES de generar debates, de traer diferentes perspectivas y crear espacios. Claro. Y son dos señores con mucha experiencia y CRES, ahí tendremos la oportunidad de hacer una exposición sobre la realidad del mercado laboral en República Dominicana. Y aquí, bueno, aprovecho tu espacio para invitar a todos tus televidentes a que vayan el miércoles 30. ¿Es gratuito? No, es pagando realmente. Okay. Hay un cover de unos 3,000 pesos y eso es principalmente para el pago de todo el costo de traer los invitados, pagar todo el tema de las facilidades y todo eso. Y esto un poco, de nuevo, un poco el mandato de CRES de traer al debate posiciones diferentes. Fíjese, don Armando Caro Figueroa, el señor de Argentina, él fue asesor del sindicato más grande de España entre el 76 y el 83. Y luego fue asesor del Ministerio de Trabajo de España. Y luego fue ministro de Trabajo en Argentina. Y fue ministro de Desarrollo Regional en Argentina. Fue vicejefe de gabinete del gobierno federal. Sí, un hombre de Estado. Un hombre de Estado. Llegó a ser hasta candidato a la vicepresidencia. Un hombre de Estado. Y don José Piñera también obviamente fue secretario de Trabajo y Previsión Social, fue ministro de Trabajo y Previsión Social, y fue ministro de Minería también, introdujo también la reforma en el sector minería, que en este país, fíjate, don José Piñera tiene una característica interesantísima para la coyuntura que vive República Dominicana. Estamos hablando del tema laboral. Hay una discusión del tema de las AFP. En el tema de la seguridad social. Sí, de que él fue el creador de ese sistema. Claro. Y hemos tenido muchas discusiones sobre el tema de la minería. Entonces él fue ministro de Trabajo, ministro de Previsión Social y ministro de Minería en Chile, que fue que introdujo todas esas reformas. Yo siendo alguien en el Estado y yo estuviera llamándolo para como a ver asesor permanente, o a ver qué tiene él que decir, no necesariamente que lo contraten, mucho menos, pero debe tener buena perspectiva para lo que vive República Dominicana. Sin lugar a dudas. Hemos tratado en este primer segmento todo lo que son una especie de diagnóstico, digámoslo así, de cuál es la situación económica. Vamos a hacer una pausa para que en el próximo segmento entonces hablemos de lo que es la propuesta del CRES y de la Fundación Institucionalidad y Justicia, que ha sido asumida por las bancadas de los diferentes partidos que confluyen en el Congreso Nacional. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Ernesto, vamos a hablar de la propuesta ahora. Muy bien. ¿De qué es de lo que se trata? Bueno, lo que hicimos, y aquí me incluyo a ambos, o incluyo a ambos, es un poco limitar lo que se ha hecho en la República Dominicana en los últimos años, un poco
Hay primero los temas de reglas fiscales, que le llaman los economistas reglas fiscales, son reglas, por ejemplo, de cuánto podría incrementar el gasto público año tras año en términos reales, cuánto podría, qué nivel de presupuestos de déficit, y lo que estamos diciendo allí que no puede presentarse déficit fiscales, que se maneje los presupuestos equilibrados, con algunas excepciones que habrían obviamente situaciones coyunturales que no son previstas anteriormente. Se incluye en esto de reglas fiscales un nivel tope o máximo del nivel de la deuda pública, y aquí hablamos del 40% del Producto Interno Bruto. Que es algo razonable. Sí. Y eso un poco para poner ciertos límites a, digamos, a lo que hemos visto últimamente del año 2000 para acá, como hablamos anteriormente. Y hay otros elementos que introducimos, obviamente el tema de transparencia, los informes fiscales que deben presentarse a la ciudadanía y ante el Congreso Nacional. Incluimos también, bueno, el tema de transparencia, si estas reglas se violan, cuáles serían las consecuencias, sí. que ahí ya es un tema mucho más jurídico, que tú tendrías mucho más conocimiento que yo en ese sentido. Y bueno, introdujimos otros dos elementos importantes, que es el Fondo de Estabilidad y Sostenibilidad Fiscal. ¿De qué es de lo que se trata? Porque Sí. Hablando yo, por ejemplo, con Guadalupe, ella me decía que valdría la pena. Guadalupe, como los televidentes saben, es una diputada. Guadalupe Valdés. Valdés ante Sí. el Congreso Nacional, que ha asumido esta propuesta conjuntamente con otros diputados de diferentes partidos políticos. Pero la verdad es que fue ella la que tuvo la visión y fue la que nos animó a que preparáramos esta propuesta. Ella me decía que valdría la pena ver de qué forma se pueden hacer bullets, es decir, comentar algunos artículos, porque la verdad es que el componente técnico de la propuesta, como tiene que ser, estamos hablando del tema fiscal, sí, que es no, muy hay complicado. un tema técnico económico y técnico jurídico. Y valdría la pena ver de qué forma se pueden hacer esos comentarios, como para que quienes sustenten desde el Congreso y fuera del Congreso una propuesta de esta naturaleza, les sea más fácil comprender cada una de las instituciones que se conforman, en fin. ¿De qué es lo que se trata eso, de ese bendito fondo? Sí, ¿Y para qué servirá? Sí, el Fondo de Estabilización y Sostenibilidad Fiscal sirve para diferentes objetivos. Número uno, si se presenta alguna situación económica, política, de la naturaleza, que requiera alguna intervención puntual del Estado, no tenga que venir al presupuesto corriente en ejecución en un año específico, sino tener unas reservas. ¿Y las reservas, para qué nos sirven las reservas a los seres humanos? Bueno, para usted acceder a ellas cuando tiene alguna situación difícil. Entonces lo que estamos diciendo, mire, vamos a crear este fondo para evitar cualquier situación y dislocamiento en la política fiscal, si se presenta algún tema coyuntural de, por ejemplo, un efecto de un huracán o de cualquier situación, una eventualidad que, oye, la vida es incierta, el futuro es incierto. Entonces, pero nosotros vivimos eventualidad tras eventualidad. Pero muchas veces creada por nosotros mismos. Entonces ahí es diferente. Entonces el tema es, bueno, que usted va a tener esa reserva para, digamos, tener para eventualidades. Muy bien. Pero en adición a eventualidades, dijimos, bueno, pero si estamos haciendo reservas, vamos a ver cómo podemos destinar alguna parte para infraestructura básica, y en el proyecto, el anteproyecto de ley se habla de hasta un 10% se podría
para infraestructura básica, hasta un 10% en infraestructura de educación y salud. Muy bien. Y de nuevo, y tener esa reserva para eventualidades. De un 80%. Sí, ya ahí viene entonces, sería, ok, tú vas a tener esa reserva. Ok, ¿cómo tú vas a alimentar ese fondo? ¿De dónde vienen los fondos? Bueno, número uno, viene de cualquier ingresos fiscales que tenga el Estado fuera de presupuesto. Digamos, el año pasado entraron... Por ejemplo, el caso de la Barrigol. En el caso de la Barrigol, incluimos recuerda que incluimos ahí la fuente sería el 80% de todos los recursos que generen las explotaciones, las concesiones que explotan recursos naturales o mineros. Si el 80% de los de la Barrigol irían al fondo, para ser utilizado de nuevo para eventualidades o para inversión de infraestructura básica o inversión de infraestructura de educación o salud. Otra fuente que se alimentaría, y de ahí hablaba, ingresos extraordinarios fuera del presupuesto, y en este caso yo me refería, el año pasado entraron 8.300 millones de pesos de la venta de la Cervecería Nacional Dominicana, y lo que argumentamos en el anteproyecto de ley, el 80% de esos recursos que entran extraordinarios, que usted ni sabía que venían, el 80% tienen que ir a alimentar ese fondo. Otras serían el 80% de las ganancias de las empresas privatizadas, por ejemplo, y de las empresas estatales, o el 80% de las ventas de muebles propiedades del Estado, de activos del Estado en general, si vende, digamos, acciones o vende terrenos, el 80% de los ingresos líquidos irían a ese fondo. Que no estaban previstos en el presupuesto. Que no estaban previstos en el presupuesto. Y que son, como dicen en economía, por debajo de la línea, porque cuando usted vende activos... ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, si usted vende, digamos, usted es un emprendedor, usted es un panadero, usted vende pan, ¿verdad? Pero si un momento usted tiene que vender el horno, eso usted no lo cuenta dentro de su operación normal. Es una venta de un activo. Entonces, como venta de activo, usted se supone que no lo va a gastar en sueldo, energía, sino que usted vende un activo o para comprar otro activo, en este caso, digamos, se explotó la Barrigol, explotación minera, ok, se generan unos ingresos de ahí y yo lo utilizaría para invertir en otros activos, en este caso infraestructura básica o educación, salud o cualquier eventualidad para una reserva. Y en ese caso lo que no se quiere es que los recursos de venta de activos que tienen capacidad de producción no se destine a gasto corriente. Y por eso estamos diciendo, mire, esos recursos de la Barrick, por ejemplo, eso es uno de los elementos que va a alimentar el fondo. Mira, el debate principal en este país de la Barrick debería ser ¿qué se va a hacer con esa plata? Claro. No si va a entrar 9.000, 10.000, 11.000 millones. ¿Qué se va a hacer con esa plata? Porque si lo vamos a meter a gasto corriente, van a pasar los 25 años, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, ¿y qué hicimos con toda esa plata de un activo que explotamos? A mí me tiene nervioso todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el déficit del sector eléctrico, que terminemos cogiendo ese dinero para eso. Eso los hijos no nos lo van a perdonar. No, porque quienes van a pagar esa deuda son nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pero no nos lo van a perdonar. Esto es un problema intergeneracional que muchas veces desde el campo político no se toma en cuenta porque los incentivos desde el punto de vista político es cómo yo hago en el corto plazo y lo que sucede en el mediano o largo plazo, bueno, eso es otro que arree, como decimos aquí en el país, ¿verdad? Ahora, cuando tú hablas de fondos, eso lo digo yo no te voy a meter, ni te voy a hacer parte de esa expresión. Tú sabes que el Estado Dominicano es un Estado travieso y es hasta tramposo a veces. Se encuentra por donde meterse y coger dinero para estarlo gastando, ahí no hay para dónde coger. ¿Qué institución jurídica diseñó la ley para que sea la que administre los benditos fondos? Bueno, lo que hicimos fue... Porque sepa tenerlo de que en un banco... Que ese fondo estaría en un fideicomiso y que estarían reglas específicas de qué se puede hacer y hay... Bueno, fideicomiso quiere decir
que se ponen unos recursos a administrar a un tercero con unas reglas en específico Claro. por el cual ese tercero puede desembolsar fondos o no. Entonces eso saldría del ámbito político de corto plazo, digamos, saldría de ese ámbito para que se pueda manejar desde un punto de vista mucho más independiente y despolitizar esos recursos que al final, lo que pasa, fíjate, muchas veces se dice, no, pero eso es recurso del pueblo. Bueno, es difícil tú determinar quién es el pueblo. El pueblo es el Estado y los políticos que están manejando el Estado en un momento determinado, o es el pueblo. Entonces, la idea es un poco despolitizar o sacar de ese ámbito político estos recursos, que son recursos que vienen, como dijimos, de diferentes fuentes, para que se administren en un fideicomiso con unas reglas específicas, y ese fideicomiso, esto estaría a la vista de todo el mundo, el Congreso tendría otro que decir sobre esto, y ahí, bueno, nos faltaría hablar de la Oficina Congresual de No, claro, Análisis claro, Económico. claro. Pero Quiero seguir ahí. Pero un poco el tema del fideicomiso es esto, para un poco desconcentrar o despolitizar ese manejo de esos fondos. Pensando yo, cuando yo te escucho, la verdad es que vamos a tener un excedente en cuanto a lo que es el 4% para la educación este año. Hay un dinero que no se va a poder gastar porque no tenemos la capacidad para gastar. La ejecución. Cuando tú ves cuáles son los componentes del presupuesto para educación del 2013, tú te vas a dar cuenta que un 60% es para gastos corrientes, esos se van a gastar porque esos siempre se gastan. Porque ahí sí es verdad que siempre aparece como gastarlo. Pero hay otro 40% que era para inversión. Y eso van a dar mucha brega. Yo creo que no se va a llegar ni al 20%, siendo bien optimista. Sí. Oye, ojalá y se cree un fideicomiso para ese excedente. Fíjate, el gobierno habló, Ojalá. al inicio habló de que iba a estar haciendo obras públicas, haciendo uso de los fideicomisos. Eso sería una gran cosa en Colombia. Pero, claro. En Colombia se hace un uso de los fideicomisos para los proyectos públicos, de inversión pública del Estado. Y la gente tiene confianza, porque lo que dice está reglamentado, obviamente, y se pone en mano, aquí está la plata, digamos, el Estado dice, aquí está la plata, lo pongo ahí con una regla de juego bien clara, y eso solo se va a desembolsar esa plata si se cumplió esto y esto. Y ahí tiene todo el mundo, puede saber si se cumplió o no se cumplió. Hay auditorías, y aquí lo incluimos en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, auditorías de empresas internacionales reconocidas, de las tres o cuatro empresas reconocidas a nivel internacional que tienen que hacer auditorías anuales. En Colombia eso funciona muy bien. Sí, pero en Colombia los sistemas de consecuencia funcionan. Sí, el sistema jurídico funciona. Ahora. Pero bueno, esto es un tema de voluntad política. No, y también de apostar a la institucionalidad. Exactamente. Porque de eso es de lo que se trata. Nosotros nos pusimos muy contentos cuando se anunció el uso de los fideicomisos para la ejecución de obras del Estado, pero en la práctica realmente no se ha llevado. No se ha llevado, todavía no he visto el primer proyecto. No, hay distorsiones. Que lleve. Hay distorsiones. Sí, ahora, uso de fideicomiso. Tú sabes que el Congreso, esa función de fiscalización, que es su función natural, la gente cree que los Congresos están para estar haciendo leyes y cosas. Esa es una de sus funciones. Pero el órgano de control del Estado es el Congreso Nacional. Hay uno que administra y otro que controla al bendito administrador. Sí, y sería el contrapeso. Obviamente que sí. Del Ejecutivo. Históricamente, aunque hemos visto últimamente que el Congreso comienza a hacer uso de algunas de sus herramientas, que son las que de una u otra forma contribuyen a esa labor de fiscalización. Pero esa labor de fiscalización sigue siendo deficiente, muy deficiente. Porque nuestros congresistas, por ejemplo, en los Estados Unidos, y tú y yo estudiamos allá, por ejemplo, el Congreso, los congresistas, es verdad que muchas veces reciben fondos adicionales, pero no es para hacer labores sociales. No. Es para precisamente fortalecer esas comisiones con todo lo que tiene que ver con la asistencia técnica que debe de haber en toda comisión de esa naturaleza.
Vemos que el proyecto crea unas oficinas. ¿De qué de lo que se trata la bendita oficina? Sí, la oficina congresual de análisis presupuestario, la oficina congresual de presupuesto y análisis económico, se llama como introdujimos en el anteproyecto. Lo que sería serviría básicamente para fortalecer esa función que tú mencionas de fiscalizador y de contrapeso entre los poderes, porque desde hace tiempo vemos cómo cualquier cosa que se envía al Congreso muchas veces pasa sin análisis profundo, ni mucho menos. Y lo que haría esta oficina es analizar todo lo que habría que aprobarse en términos de presupuesto, ejecución presupuestaria, dar seguimiento al cumplimiento de la ley si se aprueba, de la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, pero además tendría la responsabilidad de realizar análisis económico del impacto económico de las legislaciones que estén cursando por el Congreso y otros temas que pueden apoyar a las diferentes comisiones de las dos cámaras. Y esto se hizo ya, porque en la Cámara de Diputados ha habido intentos de este tipo de oficinas técnicas, pero no se ha institucionalizado. No, entonces, se diluyen muchas veces. Algunas veces, si un presidente de la Cámara quiere darle importancia, bueno, tiene importancia, si otro no, pues disminuye. Aquí se está institucionalizando por ley, por una legislación, y la idea es que sirva entonces para esa función de contrapeso al Congreso, de contrapeso. Tú mencionaste Estados Unidos. Estados Unidos tiene una oficina congresional de presupuesto, se llama Congressional Budget Office. Y ahí desde inicio se hizo un acuerdo entre los partidos de que eso va a ser una oficina independiente, que ahí nadie se va a meter en política, ni va a querer meter gente de politiquería, ni mucho menos. Pero ha sido así, ¿eh? Y lo que se ha logrado tiene una credibilidad. Ha sido así. Una cosa es el Tea Party y toda esa gente. No, pero desde la Casa Blanca, te digo, tuve la oportunidad de estar cerca por ahí, desde la Casa Blanca. Tú fuiste representante de la República Dominicana en el BIP. Ante el BIP, esa es la realidad. Y en Washington, y desde la Casa Blanca, la oficina de presupuesto de la Casa Blanca, del Poder Ejecutivo, cuando la oficina congresual de presupuesto, a pesar de ella decir, digamos, 10, si la oficina congresual de presupuesto dijo 12, ya ella asume que es 12. Ya. Todo el mundo, todos los partidos asumen en ese caso que es 12, porque la oficina congresual de presupuesto dijo que 12. Y tienen muchas funciones muy parecidas, no solamente el tema de presupuesto, sino análisis económico de, por ejemplo, cuando estaban en discusión la reforma de salud de Obama, la oficina que hizo todo el análisis del impacto presupuestario, económico, etcétera, fue la oficina congresual de presupuesto en Estados Unidos, y los números que salieron de ahí, todos los aceptaron como bueno y válido, con un nivel de institucionalidad, y eso es un poco lo que quisiéramos que se logre, que haya un nivel de independencia y que, bueno, la oficina tendría que ganarse la credibilidad, eso no viene de gratis, de que te lo doy y yo te respeto, usted tendrá que hacer su trabajo. Claro. Pero la idea sería eso un poco. Sí, y además para que los televidentes entiendan, y quisiera retomar un aspecto de lo que fue tu exposición. El Congreso Nacional, como decíamos, es el órgano de control del Estado. El brazo armado del Congreso Nacional es la Cámara de Cuentas, es el órgano rector del Sistema Nacional de Control. Es el control externo. Por eso la Cámara de Cuentas le rinde sus informes al Congreso anualmente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es importante la creación de una oficina de esta naturaleza? Porque es el Congreso el que aprueba el presupuesto. Pero también es el Congreso el que, de lo que se alimenta el presupuesto, es el Congreso también el que lo aprueba. Y me explico. ¿De qué se alimenta un presupuesto? De todo lo que tiene que ver con los impuestos, que lo aprueba el Congreso, y en los casos en que hay déficits, de los préstamos, que también lo aprueba el Congreso. Por eso el presidente de la República le rinde un informe a la nación.
y se lo rinde a través del Congreso. Así es. Imagínense ustedes lo importante que podamos crear en nuestro Congreso una oficina de esta naturaleza. Que pueda de esto analizar, es de lo que estamos hablando. que pueda analizar todos esos temas. Y eso es de lo que estamos hablando. O sea, yo creo que es una necesidad y yo creo que uno de los grandes aportes de esta propuesta del CRES y de la Fundación Institucional de Justicia es precisamente ese. Ahora, tú hablaste del tope de la deuda. Estamos aspirando a que no vaya más allá de un 40. Que yo creo que es alto. Pero, bueno, pero estamos desmontando cosas y es un proceso. Pero es aceptable. Pero vamos, porque hay años en donde la economía no crece. Sí. Y en donde se puede, aun cuando tú estableces una serie de reglas para tú estar en orden, muchas veces tú no crecer económicamente como tú habías previsto, evidentemente eso te crea distorsiones y eso puede generar en que se te creen déficits. ¿Cuál sería el tope de los déficits? Porque estamos hablando, el año que viene es un 2.8. Sí, lo que decimos es... Digo, en esos casos. Y aquí hay un periodo de transición según el mismo presupuesto plurianual del gobierno. Nosotros tomamos como, digamos, punto de partida esto. ¿Qué quiere decir un presupuesto plurianual? Bueno, que se presenta la proyección a 4 años. Ah, bueno, ya. Sí, tú tienes para el año que viene, yo espero que el presupuesto sea de esta característica, para el año siguiente que sea de esta característica. Es un poco, estas herramientas se utilizan para traer un poco de certidumbre. Claro. No, esto es importante para tus televidentes. Lo que aunque tú has sido mi profesor, hay cosas que a mí se me han olvidado. O sea, no es importante. Pero el tema es un poco traer un poco de certidumbre sobre la política fiscal y estas herramientas se utilizan para que los ciudadanos tengan una perspectiva de más largo plazo sobre ese tema. En el presupuesto plurianual, que incluye hasta el año 2016, se dice, del gobierno, se dice que el año 2016 habría presupuesto equilibrado. Nosotros lo asumimos como tal, y entonces lo que decimos, de ahí en adelante no se debería presentar déficit, siempre y cuando no haya problemas. Obviamente hay temas imprevistos, y hay un artículo que se llama así mismo excepción. Y hay un artículo de excepción en ese proyecto de ley donde se dice si hay problemas que tú hablabas del crecimiento que impacta los ingresos fiscales y eso tiene un efecto en términos de manejo presupuestario, entonces podría haber un déficit, habría que ir al Congreso, rendirle cuenta de por qué ese déficit que se va a generar. Pone una regla de un periodo de 3 años para volver a presupuesto equilibrado, y eso habría que tener un informe también, informar constantemente al Congreso desde el gobierno cómo va ese plan de desmonte del déficit. Es decir, que son situaciones de excepciones y deberíamos verlo así. Los déficits deberían ser situaciones de excepciones, no debería ser la regla como lo tenemos hoy día. Y nosotros nos manejamos muy bien en los 90. De hecho, te dije que la deuda pública se redujo en 14% en los 90. Claro. Y si tú te pones a ver desde el punto de vista histórico, una ocasión hasta decreció. Hablamos, sí, y aquí hablamos, yo siempre digo, mire, el profesor Juan Bosch, en un periodo de 7 meses, equilibró el presupuesto. O llegó con una deuda y la pagó. Y pagó la deuda, y equilibró el presupuesto. Entonces, estamos hablando de prudencia en el manejo, porque estamos hablando de la cosa pública. No es la cosa de los que están dirigiendo el gobierno en un momento determinado, es la cosa pública, y eso todavía más prudente deberíamos ser. Ernesto, la verdad es que cada vez que uno habla de transparencia, uno termina en Juan Bosch. Sí. Ese es el referente. No, pero eso es increíble. Ojalá y que no termine siendo lo que el viento se llevó, porque la verdad es que muchas veces uno lo tiene que... Sí. Que yo sostengo la tesis de que a Juan Bosch no lo enterramos, sino que lo sembramos. Porque la verdad es que sus obras, esas obras están ahí. Y en términos de mira, manejo presupuestario. No, eso pero volvemos a la transparencia. Único volvemos a la en este país. Lo importante de esta propuesta, primero es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso es importante, sí. Y eso tú lo has planteado muchísimo, y recuerdo que cuando estábamos trabajando este tema, esa fue tu mayor preocupación. Es que es un mandato de la estrategia. Ya está por ley. Y también que es una propuesta que establece un sistema de consecuencias. Es decir, vemos cómo se establecen
una serie de penalidades que van desde amonestación hasta grave y muy graves. En algunas conlleva no solamente la inhabilitación y destitución del funcionario, sino que también se imponen penas que van desde los 3 hasta los 10 años de prisión. Y con eso terminamos el programa. Bueno, muy bien. Yo pienso que las consecuencias son importantes y en este tipo de leyes todavía más. Sin lugar a dudas. Ernesto, en nombre de la Fundación Institucionalidad de Justicia y en nombre del CRES también. En nombre de CRES, muchas gracias por la invitación. Te agradezco que me hayas permitido compartir con los televidentes esta propuesta, parte de esta propuesta, porque Sí, se nos quedaron muchos componentes, pero bueno, habrán otros programas para seguir socializando esta propuesta de ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Así que muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad Justicia. Hasta entonces.